Buenas tardes, señores estudiantes. Entonces vamos a empezar con lo que sería nuestra clase de Derecho Mercantil 3. Espero que todos hayan logrado conectarse y si no, pues me dijeron que ya arreglaron lo de la plataforma, así que debe de ser más fácil para ustedes la presentación. Bueno, obviando algunos problemas de sonido, empezamos. Como ustedes pueden notar, en nuestra clase de hoy se va a tratar de 3 contratos y sobre ellos vamos a trabajar. Solo permítanme la grabación para aquellos que no lograron entrar y vamos a empezar en unos 3 segundos. Para todos los que tengan algunas dudas, lo vamos a dejar para el final. Cierro la grabación y entonces ya empezamos con las preguntas. Bueno, en lo que eso empieza a grabar, empecemos entonces. Vamos a entrar a ver el contrato estimatorio, vamos a ver 3 contratos. Contrato estimatorio, contrato de suministro y contrato de depósito mercantil. Empecemos entonces con el contrato estimatorio. Artículo 713. Qué raro. Bueno, contrato estimatorio. Es aquel en virtud del cual un proveedor entrega determinados géneros para su venta a un traficante. Ojo, traficante porque va a cambiar de un lugar a otro, no por otra cosa. Con la estipulación de que después de transcurrido, solo permítanme que esta ventanita no me está huyendo, que después del transcurso de cierto plazo le devuelva los géneros que recibió por no haberlos podido vender o colocar entre sus clientes, o le entregue su precio fijado desde el principio, independientemente en cuanto a su cuantía del producto que por la venta haya recibido de sus clientes. El artículo 713, que habla del contrato estimatorio, el contrato estimatorio por el cual una parte entrega a la otra una o varias cosas muebles para que le pague su precio o bien le devuelva las cosas dentro de un plazo. Con eso tenemos el contrato estimatorio, que si ustedes pueden notar, no es más que el contrato a consignación. Es decir, dejo una cantidad de materiales, mercancías, géneros, lo que sea, y lo que usted no pueda vender, me lo devuelve. Tan simple y sencillo como es lo que conocemos como a consignación, entrega a consignación. Bueno, empecemos entonces con los elementos. Solo una cosa. Se regirá por las siguientes reglas. 1. El consignatario no quedará libre de la obligación de pagar el precio de lo recibido porque sea imposible su total restitución, aún por causas que no le sean imputables. En otras palabras, saqueos, terremotos, incendios. Se le confió cierta cantidad y tiene que entregar el dinero o devolver esa mercancía o esa cosa. 2. El consignatario podrá disponer válidamente de las cosas, pero estas no podrán ser embargadas por los acreedores de aquel mientras no haya sido pagado el precio. Por una simple razón, no es del consignante. Esos bienes le pertenecen al consignatario. Perdón, no le pertenece al consignatario, sino al consignante. 3. El consignante pierde su derecho de disposición sobre las cosas, en tanto no le sean restituidas. Lo que nos lleva a los elementos. Vamos a encontrar el elemento personal, el elemento objetivo y el elemento formal. Vamos a encontrar entonces el primer elemento, personal o subjetivo. Encontramos entonces la figura del consignante o tradens, que no va a ser más que la persona que no va a ser más que la persona que le entrega a otra los bienes, o en este caso, los suministros, para ponerlo de alguna forma, para que se entregue. Bueno, entonces, ¿cómo vamos con esto?
El elemento es el subjetivo. El consignante otra vez es el que le entrega una o varias cosas. Eso sí, ojo, tienen que ser cosas muebles a otra persona para que en un plazo establecido se lo restituya o se lo pague. Es decir, por eso es que queda así. O se lo paga o le devuelve la mercadería. Bueno, vámonos a la otra parte. Si estamos considerando el consignatario o recipients, estamos diciendo que es la persona que recibe una o varias cosas muebles, con la obligación de pagarlas dentro de un plazo, o que las reciba si el que las vende, en este caso el consignante, no ha podido realizar esa situación. Entonces, vamos a encontrar los elementos reales. En esto, los elementos reales u objetivos van a ser el precio o la cantidad. Toda mercadería, toda cosa tiene que ser valorada, tanto individual como grupalmente. Es decir, si se deja, pongámosle un vehículo, se establece la cantidad sobre el vehículo. Si se deja una caja de gaseosas, cada gaseosa tiene su precio y también la caja. Recuérdense que a mayor cantidad va a ser menor el precio individual. Plazo. No va a estar a eterna memoria. Una semana, un mes, 3 meses. Realmente la ley no establece un plazo específico. Por eso queda a disposición de cada uno cómo se va a realizar. Artículo 710. El plazo establecido para las prestaciones aisladas se entenderá en interés de ambas partes. Si quien ha de recibirlas tiene la facultad de fijar fecha de las prestaciones aisladas, deberá comunicarlas, que también se aplica al estimatorio, al suministrante con anticipación suficiente. Terminación 711. Si el incumplimiento de una de las prestaciones aisladas tiene tal importancia que haga presumir que las prestaciones futuras no se ejecutarán oportunamente, podrá darse por terminado el contrato. Entonces, establece un plazo, pero lo ponemos a nuestra situación. Por ejemplo, ahorita la fiesta que deberíamos de tener sería la del 15 de agosto para algunas poblaciones o en general la festividad o feria o feriado del 15 de septiembre. Compra de banderitas, compra de los colores azul y blanco, para telas, para bandas, para lo que sea. Entonces, el plazo ahí sería hasta antes del 15 de septiembre. De nada sirve que el plazo sea para el 16 de septiembre, a menos que vayamos a celebrar, que le agreguemos rojo y le agreguemos verde y celebremos a México. Bueno, la cosa o mercadería, se tiene que hacer también una descripción de qué es lo que se deja en consignación. Si es un vehículo con números de placa, número de registro, si es mercadería, tantas gaseosas de tanto sabor, de tal cantidad de de cantidad de mililitros, de eso se refiere. Y nos vamos al formal o jurídico, oral y por escrito. Ojo, recuerden siempre, como es un contrato de característica mercantil, mayor de 1,000 quetzales se tiene que dejar por escrito. Menor puede ser de forma oral. Y como no se va a registrar, entonces puede ser en documento simple. Si estamos hablando de eso, estamos hablando, por ejemplo, 1574, donde vamos a ver las clases de los contratos. Eso es en materia civil. Vámonos a las características. Es principal. ¿Por qué? Siempre lo mismo. Va a subsistir por sí mismo. No se necesita otro contrato para que se otorgue, funcione o actúe. Es por sí solo. Bilateral. Tantas obligaciones tiene el consignante como tantas obligaciones tiene el consignatario. Igual, uno tiene derechos frente a la obligación del otro. Por eso es bilateral. Oneroso. Este lo van a encontrar en todos los contratos de carácter mercantil. ¿Por qué? Ningún contrato mercantil puede considerarse gratuito. Solo permítanme un momentito. Ya. Tracto sucesivo. Existe tracto único y tracto sucesivo. Tracto único es, por ejemplo, que ustedes van a la tienda y van a comprar. Mire, quiero un refresco.
Perfecto. Ese es un trato único. Dinero, en este caso la compra-venta, dinero y entrega del producto. Ahora, si estamos hablando que es de tracto sucesivo, es porque hoy me deja una mercadería, tenemos un plazo, luego le dejo otra mercadería y tenemos otro plazo. Eso es sucesivo. Y va a ser real porque se conoce qué es lo que se está realizando. En otras palabras, vamos a tener entonces una situación donde la persona sabe qué es lo que se está dejando. Por eso se considera un contrato real. Y como es real, también tenemos que considerar que va a ser típico y nominado. Y la última de las características se podría ser que se va a celebrar, esto no lo aparece acá, se va a celebrar entre un comerciante que se dedica precisamente a dejar mercadería y a una persona que lo va a adquirir, ya sea porque él lo redistribuye, o sea, otro comerciante, o porque uno lo va a adquirir. Por ejemplo, si yo vengo y dejo mi vehículo para que mi primo lo venda, ese no es un contrato mercantil. Es cierto, le puedo decir, mira, si lo vendes, te doy tanto de ganancia o te doy tanto de regalo, como quieran decirle ustedes, o por las molestias, pero ese no va a ser un contrato mercantil, sino que se le va a dejar como más una gestión de negocios que como un contrato. Pasemos entonces al contrato de suministro. Ahora, el contrato de suministro va a variar un poquito. Es aquel por el cual una persona llamada suministrador se obliga, mediante un precio, a realizar a favor de otro, el suministrado consumidor, prestaciones periódicas o continuadas de cosas o servicios. En el anterior, como vimos, no hay servicios, aquí solo son cosas. Bueno, en el contrato de suministro, el artículo 707, una parte se obliga mediante un precio a realizar en favor de la otra prestaciones periódicas o continuadas de cosas muebles o servicios. ¿Qué tienen en común? Todas son bienes muebles. Otra cosa en común, como vamos a ver en las características en la siguiente diapositiva, van a ser que va a ser oneroso. Bueno, empecemos con los elementos. Suministrador o suministrante. Ahí no hay ningún problema. Va a ser suministrador o suministrante el que da la prestación o el servicio. Tomemos, por ejemplo, que yo lo que quiero es que limpien mi casa o la desinfecten. Ese sería entonces un servicio, una prestación. Yo necesito para que lleven a mi oficina tintas para la impresora, tintas para la fotocopiadora, necesito hojas, necesito lapiceros, necesito que me lleven, por ejemplo, productos de limpieza, en otros podría ser productos para llevar a mi casa. Esos son tanto cosas como servicios. Recuerden el caso de las obligaciones. Toda obligación consiste en dar, hacer o no hacer. En este caso, si es hacer, servicios. Si es dar, cosas. Regresemos entonces al suministrado o consumidor. Es quien recibe el servicio, la prestación y paga el precio. En otras palabras, si vienen a limpiar mi casa, entonces yo estoy pagando el servicio. Yo soy el consumidor o soy el suministrado. Si llegan a dejar la papelería en mi oficina, no estoy diciendo mandado, sino que la papelería, las resmas de papel, los lapiceros, las tintas, todo eso, estamos hablando de una prestación y yo soy en este caso el suministrado o el consumidor. Vámonos al otro objetivo, el elemento objetivo o elemento real. Es el precio y la cantidad. Siempre se mantiene lo mismo que en el contrato anterior, ya sea individual o en conjunto, porque podría establecer, pero aquí no me lo dejan a que yo lo consuma y que después les devuelva lo que no. Aquí funciona de otra forma. A mayor cantidad puede bajarme el precio individual. La cosa o mercadería. Solo que aquí recuérdense que hay cosa, mercadería y faltó una cosa más. Cosa o mercadería y servicio.
Entonces, cosa, todos aquellos objetos. Servicio, lo que hace la persona. Obligaciones. Prestación periódica de muebles o servicios. En otras palabras, prestación de las cosas. Ojo, me traen la papelería, me traen las resmas de papel, me traen los consumibles. Esos son los muebles. Y me hacen el servicio. La limpieza de la casa, la higienización de los muebles. Otro servicio podría ser el lavado del vehículo, el lavado del perro, la preparación de la cocina. O sea, que vengan a dejarme los alimentos específicamente. Esa es una prestación de servicios. Formal o jurídico. Siempre lo mismo. Oral hasta 1000 quetzales. Por escrito, pasados los 1000 quetzales. Y como no hay nada que tenga que ser inscrito, puede ser en documento privado con firma legalizada. Últimamente se puede hacer a través de apps, estamos hablando de mercantil, y que queda de alguna forma que se puede imprimir. Pasemos a las características. Consensual, nos ponemos de acuerdo. Mire, puedo llamarlo, para este mes no me traiga 2 resmas, fíjese que tuve más trabajo, tráigame 3. No, fíjese que hoy tuve menos, tráigame 1, fíjese que necesito más de este color de toner. Miren, voy a salir este mes, la limpieza solo se va a hacer nada más 2 veces a la semana. Todo eso estamos hablando también de que nos vamos a poner de acuerdo. Bilateral, me presta un servicio, yo lo pago. Yo le suministro papelería, es decir, las cosas, él me paga. Bilateral, obligaciones comunes. Oneroso, no me van a venir a limpiar la casa, ni me van a lavar al perro, ni me van a entregar las resmas de papel gratis. Va a tener un costo. Principal, no necesita de nada más, porque se va a establecer cuál es el intercambio que vamos a tener. Ahora, lo único que va a cambiar con el otro es aleatorio. ¿Por qué? Porque puede hacer que esta vez utilice hojas de papel tamaño carta y que no pida ningún oficio. Puede hacer que esta vez quiera toner solo amarillo o solo negro o no quiera ninguno. O sea, no se puede establecer la cantidad de mercadería ni la cantidad de servicio. Es aleatorio. O en otras palabras, a la suerte. De tracto sucesivo. Si vienen a barrer o a limpiar o me vienen a lavar al perro solo una vez, entonces es un tracto único. Tracto sucesivo es porque realizan una actividad, al poco tiempo realizan otra y al otro tiempo van a realizar otra. De aquí siempre vamos a regresar al 703 porque se aplica tanto al contrato de suministro como al contrato estimatorio. Entonces, cuantía 708. Si no hubiera determinado la cuantía de las prestaciones, se entenderá convenida la que corresponda a las necesidades normales de la parte que las recibe, es decir, del suministrado. En la época de la celebración del contrato, no es lo mismo que me vengan a realizar un aseo, por ejemplo, un 20 de marzo, que me lo vengan a hacer un 25 de diciembre o un 1 o 2 de, se podría decir 1 o 2 de enero. No en estas circunstancias actuales, pero pongámosle, la cantidad sería mayor. Otro de los elementos, suministrante y suministrado, en este caso de contrato de suministro, no solamente estamos hablando de eso, estamos hablando de energía eléctrica, estamos hablando también de agua potable, estamos hablando de servicio telefónico, de cable, todo eso es el contrato de suministro. Que en uno sea, por ejemplo, si estamos hablando de cable, ¿qué creen ustedes? ¿Mercadería o servicio? O ambos, porque podría decirse que se está vendiendo una señal, pero el servicio es diferente. Para mí en este caso es un servicio telefónico. Vámonos al otro. Si se hubiera convenido un máximo y un mínimo para el suministro total o para todas las prestaciones aisladas, corresponderá fijar su cuantía dentro de dichos límites a quien ha de recibirlas. Por eso es que este contrato es aleatorio. Lo del plazo ya se leyó, lo de la terminación también, suspensión, 712.
Si la parte que tiene el derecho al suministro no cumpliere alguna de sus obligaciones, el suministrante no podrá suspender la ejecución del contrato sin darle aviso con prudente anticipación. ¿Qué es lo que dice el recibo? Se le informa que si con fecha 15 usted no ha pagado el servicio telefónico, se le cancelará. ¿O qué hacen? Su servicio es importante, por favor, pague a través de tal y tal cosa. Entonces, nos están avisando sobre la suspensión. Si no se hubiera establecido la duración del suministro, cada una de las partes podrá denunciar el contrato. Denunciar no significa ir al Ministerio Público. Denunciar, en este caso, significa una terminación, dando aviso con anticipación pactada o, en su defecto, con una anticipación de 90 días. ¿Para qué? Para que el suministrado pague el servicio consumido y el suministrador tenga la opción de cortar, suspender o terminar el servicio. Bueno, con esto terminamos nuevamente otro contrato. Después de terminar lo del depósito mercantil, vamos a hacer el intercambio. Bueno, contrato de depósito mercantil. Recuérdense que en este caso, específicamente este contrato es también civil como mercantil. Por eso, tomen su Código Civil y la lectura. 1974. Por el contrato de depósito, una persona recibe de otra cosa para su guarda y conservación, con la obligación de devolverla cuando la pida el depositante o la persona cuyo favor se hizo o cuando lo ordene el juez. 1974, Código Civil. Ahora, si nos vamos a una definición que viene de un autor, es el contrato que tiene por objeto la recepción de una cosa dentro del tráfico comercial o mercadería por un comerciante en su operación mercantil, depositante, mediante un pago con la obligación de devolverla cuando la pida el depositante. Aunque no lo diga, esto es de Garrigues. Entonces pasamos primero al articulado del Código Civil. ¿Por qué? Porque este es un contrato que se mezcla tanto lo civil como el mercantil. Contrato de suministro y contrato estimatorio no existen en materia civil, pero el depósito sí. Y vamos a acabar con el depósito antes de pasar con un depósito mercantil. Bueno, 1975, Código Civil. No es necesaria la entrega de la cosa cuando el que la tiene en su poder por otro título acepta el depósito expresamente o en virtud del mandato de autoridad competente. 1976. El menor de edad que acepte el depósito está obligado a restituir la cosa depositada si se conserva aún en su poder, o el provecho que hubiere recibido de su enajenación. Si no hubiere procedido de mala fe, podrá ser condenado al pago de daños y perjuicios. Entonces, como pueden ver, esto es un depósito civil. ¿Se le puede confiar a un menor? Sí, pero con las consecuencias establecidas de que pueda ser que no lo devuelva. Igual como el pago de lo indebido que hemos visto en materia civil. Ahora, artículo 1977. El depositario tiene derecho a exigir la retribución por el depósito, salvo pacto en contrario. Civil. En materia mercantil no es de regalado. En materia civil, en materia mercantil siempre existe un pago. Cambiemos entonces a los elementos que se mantienen de la misma forma. Y después entraremos a las obligaciones de cada uno. Elementos, subjetivo o personal, depositante y depositario. Depositante es aquella persona que entrega a otra o le pasa a otra persona bienes muebles para su guarda y custodia. Bueno, entonces, ¿qué encontramos en el siguiente? Si uno es depositante, el otro es depositario o depositador. En este caso, específicamente, sí tiene que ser un comerciante que se encuentre en el ejercicio de su profesión. ¿Por qué? Porque no va a ir un depositario, o en este caso,
Estamos hablando de la persona que va a recibir. No puede ser una persona civil. Si es civil, entonces automáticamente el contrato se vuelve civil. Bueno, debe ser un comerciante en el ejercicio de su profesión. Su obligación es la entrega de la mercadería. Ahora, si lo ponemos así, vamos a encontrar que el depositario puede ser una persona individual a través de su empresa o una persona social a través de su empresa también, pero social. Objetivo o real, mercadería o cosa mercantil. Recuerden, tiene que ser bien mueble, no se puede agarrar la casa o las ventanas y decir esto le pertenece a mi casa. Siempre son bienes muebles. Y el precio en dinero. Por cuánto tiempo, cuánto espacio, si va a tener un seguro, si no te va a tener un seguro, si va a extenderse el tiempo, si no, todo eso habla del depósito. Y jurídico o formal. Oral, cuando son cosas muy pequeñas y es relativo, y por escrito, es generalmente por acción. ¿Cuándo es oral, dirían ustedes? Muy bien, van a un supermercado o van a... ¿Y qué es lo que les van a entregar? Una fichita, una llave o lo que sea. Por ejemplo, si van a algunos, lo que le dan es la llave, meten sus cosas en el depósito, ¡zas! Y entran. Eso es oral. A menos que me hayan dicho que en algún supermercado les extiendan un documento, de lo contrario, esa llavecita con esa cosa que dice número 5, A, B o lo que sea, es en forma oral. Y va a ser escrito en aquellas bodegas que, como su nombre le digo, son bodegas, no un lockercito o un armario donde van a colocar sus bolsas para entrar, sus mochilas, sus carteras, o aquellas cosas que puedan dejar. Bueno, vámonos con las características. Principal, subsiste por sí mismo. No necesita de otra cosa más que del depositante, depositario y el objeto. Nada más. Es oneroso. Hay un pago. En materia civil no es necesario el pago. Por ejemplo, lo que le pueden decir, ahí sí que a su compañero, cuando tenían sus compañeros de la par, guárdame esto, ya voy a venir. Ese es un contrato de depósito. Es un contrato oral y es gratuito. En este caso no, tienen que pagar. Bilateral. Hay obligaciones tanto del depositante como del depositario. Tanto el que entrega como el que recibe. Es real. Siempre vamos a considerar la parte de lo de real porque se trata específicamente de una situación donde se va a perfeccionar con la entrega de la mercancía. Es decir, se sabe qué es lo que se está dando, se sabe qué es lo que se está retirando y lo que se va a entregar. Porque de repente no van a decir, oigan, esa mochila no es mía, pero si era, no, era verde, el que usted esté daltónico es otra cosa. Vámonos al otro. Es conmutativo, siempre lo mismo, por una cosa y por otra. Tracto sucesivo. Entran, sacan, vienen a dejar, vienen a retirar, vienen a ver cómo está, tracto sucesivo. Y que no va a ser un, bueno, aquí se lo dejo, que le vaya bien. No, va a venir, lo saca, se lo puede llevar, puede regresarlo, o simplemente lo va a dejar ahí por un día, 2 días, 3 días, 2 semanas. Entonces, ese es el tracto sucesivo. Si ustedes vienen y lo entregan de una vez, vienen, por ejemplo, y lo entregan, entonces, ¿dónde está lo sucesivo de esto? Y de custodia o conservación. Porque si yo soy el depositario, yo me tengo que encargar que el documento, que la mercadería, que el bien mueble, que la cosa mercantil que me entregaron, regrese en buen estado. No voy a decir, ay, bueno, déjeme ver, usted me entregó un libro de derecho mercantil, déjeme ver. Ay, sí, es donde se inundó ahí la bodega. Ah, ¿y qué es lo que le voy a traer? Mire, aquí está su libro. No funciona. Tiene no solo que cuidarlo y no va a decir, entra un ladrón, miren, vengo a robar.
mire, los de allá al fondo, de los que son de Alfonso, porque los demás sí me pagaron y él todavía no. Custodia y conservación. Entonces, dado que es de custodia y conservación, pasemos a la otra parte. Aquí ya no hay diapositivas porque ya no alcanzaron las diapositivas para más en ese momento. Entonces, pasemos directamente al depósito mercantil, pero con sus variantes. Entonces, ¿por qué variantes? Porque no solo hay de esa clase. Estamos hablando de clases o especies que existen. El retributivo, es decir, se paga mercantil, gratuito, civil. Por su objetivo puede ser dinero, estamos hablando también de depósitos de dinero. Bueno, recordemos cuáles son los bienes muebles, aquellos que se pueden trasladar de un lugar a otro. En este caso también podrían considerarse todos aquellos documentos, porque si tenemos, por ejemplo, un testimonio de una escritura pública de un mutuo, también se podría considerar como un bien inmueble. ¿Por qué? El documento en sí le corresponde a un bien inmueble. No vamos a llegar con la casa a dejarla, pero sí podemos dejar ese documento, una póliza de seguro, estamos hablando de acciones del banco, bonos del Estado, todos esos títulos, valores y mercancías en generales. Bueno, por la otra, por sus depósitos, si ustedes tienen a la mano el folleto que les di es más fácil, pueden encontrar con especificación de monedas y sin especificación de monedas. Pueden encontrarlos abiertos y pueden hacerlos sellados. Por la obligación del depositorio puede ser simple y puede ser administrado. Simple, si solo viene y le digo, guárdelo. Administrado, mire, le dejo esta mercancía y usted tiene que moverla, trasladarla, entregarla. Eso sería una especie de administrado. Ahora, si nos vamos nuevamente al código, vamos a encontrarnos sobre los depósitos. Artículo 715, depósito bancario de dinero, lo que estábamos hablando. El depósito de dinero transferirá la propiedad al banco depositario, quien tendrá la obligación de restituirlo. Recuerden que en el caso del dinero no se puede devolver porque es un bien que, ¿cómo se llaman aquellos bienes que se tienen que devolver con la misma cantidad y calidad? Entonces, bueno, en lo que ustedes lo piensan, que es materia de civil 2 todavía, sí, porque eran bienes muebles, vamos a encontrar entonces depósito regular, depósito irregular y depósitos especiales. Vamos entonces, depósito regular, es el que ya lo vimos y estamos hablando tanto del artículo 1714 como de 1974. Vámonos entonces al depósito irregular. Perdón, se me había olvidado un artículo. Artículo 716, depósito a nombre de 2 personas, 2 o más. Los depósitos que se refieren los 2 artículos anteriores recibidos a nombre de 2 o más personas podrán ser, disculpen, solo que pase el camión. Podrán ser recibidos a nombre de 2 o más personas, podrán ser devueltos a cualquiera de ellas, aun en caso de muerte de uno o varios de los codepositantes, a menos que se hubiera pactado lo contrario. Es decir, que tienen que presentarse los dos para que les entreguen la mercadería o el depósito. Si estamos hablando también de este depósito, no solo va a ser depósito de dinero en los bancos, también hay cajillas especiales, por ejemplo, sin ser, ¿cómo puedo decir? Bueno, nombremos unos 3 bancos. Nombremos uno que ya esté finalizado para no haber ningún problema. Banco de Occidente, por ejemplo. Banco de Occidente tenía sus cajillas de seguridad. ¿Qué eran las cajillas de seguridad? Eran como almacenes dentro del banco que iban a servir para depositar documentos. Generalmente no eran muy grandes. Tal vez del tamaño de un código y ahí podían meter papelería importante. Bueno, no solo papelería, sino que aquellos objetos que consideraran muy especiales
joyas, cartas de amor, cosas que les hayan dado, todo lo que tenían derecho a meter, todo lo que no fuera orgánico o que arruinara el resto de las cosas. Vámonos con los depósitos irregulares. Cuando el depositario hace suya la cosa recibida, limitándose la obligación a la de devolver una cantidad igual, se dice que se convierte en irregular. Estamos hablando del 714 y el 715. Si hablamos de los depósitos especiales, corresponden a los almacenes generales de depósito. Esa tiene su propia ley. Esa ley de almacenes generales de depósito, vamos a encontrar que de alguna forma, y si ustedes la quieren ver, es el decreto 1746, que habla sobre almacenes generales de depósito. Estamos hablando que no es una cajilla, sino que son grandes lugares para almacenar, ya sea granos, vehículos, mercadería, géneros, por ejemplo, telas, los famosos químicos también es de su naturaleza. Lo que sirven es para guardar mercadería que les sirva de alguna forma para traficarla. Ojo, tráfico no es solamente de algo malo. ¿Cuál es la diferencia con estos grandes almacenes generales? Van a ser que no solo tienen para siglos, sino que va a tener un específico o capital mínimo, que va a ser de 250,000 quetzales. Y va a estar sujeto a la superintendencia de bancos, junta monetaria. ¿Por qué? Para el tráfico. Uno de los problemas que hay ahorita en materia mercantil y que se ha dado mucho ha sido lo del lavado del dinero. Lavado del dinero no solamente es dinero en sí, también son mercaderías o productos. Y hay una cosa más. Así como está el LD, lavado de dinero, también vamos a encontrar el... ¿Cómo se llama este? Se me olvidó el nombre, disculpen. Es el de terrorismo, se me olvidó ahorita cómo se llama. No es auxilio de terrorismo, pero también LD, lavado de dinero, tráfico de... Cuando me recuerde se los diré. Y está el auxilio que se da a los terroristas. Todo eso se está vigilado en los almacenes generales de depósito. ¿Por qué? Si bien es cierto, los bancos guardan el dinero, no significa que los almacenes generales de depósito no tengan mercancías o productos que podrían de alguna forma alterar no solo el lavado de dinero, sino el lavado de mercancías y también el tráfico de materiales para beneficio del terrorismo. Entonces, siempre se marca esa diferencia en esa situación. Respecto a los almacenes generales de depósito. También ustedes van a encontrar almacenes, por ejemplo, está Alcorza, que son unos almacenes enormes en las aduanas generalmente. Van a encontrar otros, ay, no me recuerdo cómo se llama este. Silo Central, también de Guatemala, donde se guardan granos y otras mercaderías. Y van a encontrar en pequeñito, como por ejemplo el señor Bodeguitas, que guarda mercadería que es se caracteriza, por ser mínima. Entonces, con esto podríamos decir que terminamos la clase y ahorita vamos a ver cuáles son las dudas, cuáles son o qué dudas podrían tomarse para terminar esto. Una cosa más, antes de completar, cerrar la grabación. Tienen que considerar dos cosas a la hora de hacer esto. Cuando hablamos en materia mercantil, de los 3 contratos que hemos visto, 2 son eminentemente mercantiles, el estimatorio y el de suministro, pero son considerados civil y mercantil el contrato de depósito. Por eso aparece en el 1974 como también un contrato civil. 3 diferencias. 1, tiene que ser obligatoriamente comerciante el depositario. 2, existe dinero por medio, es oneroso. En el civil podría ser que sí, podría ser que no. Y tercero, no hay juez por medio. En materia civil existe un juez por medio donde se establece una persona que se va a encargar del depósito.
También podría ser una persona particular que se encarga del depósito, pero eso sí, el depositario aquí tiene que ser civil para que el contrato sea civil. Entonces, en este momento, detengo la grabación y podemos continuar. Solo lo de la documentación, lamento decirles, señores, eso van a tener que buscar su propio grupo porque ya no puedo pasarles. ¿Preguntas que ya oí que abrieron micrófono? Sí, mismo era sobre la documentación, pero usted dijo que ya lo había pasado, no sé a qué grupo, ¿verdad? Es un Quizás grupo esto, que hay dos grupos, hay uno de mercantil domingo y hay uno de mercantil sábado. Yo no puedo hacer porque a mí me invitaron, van a tener que ubicarse con algún compañero para que a su vez los invite. Ahí muchísimas está. gracias. Una pregunta directamente de la clase y no es que los ignore, sino que simplemente necesito que haga algo. Eso, gracias. EFT, financiamiento del terrorismo. LD, lavado de dinero, FT, financiamiento del terrorismo. Pero era beneficio y financiamiento, bien podrían ir juntitos. ¿Otro? Bueno, regresemos entonces. Si estamos hablando del contrato de suministro, estamos hablando servicios, estamos hablando de bienes y estamos hablando de aleatoriedad. Si estamos hablando de consignación, también puede tener sus partes aleatorias, porque podría ser que la semana pasada vendieran 20 cajas de gaseosa y hoy solo 5, o anteriormente 5 y hoy casi las 25 y todavía les quedó pendiente. Eso si lo tomamos desde ese punto de vista entre el aleatorio, perdón, entre el contrato de suministro y el contrato de depósito mercantil. Necia, estimatoria y suministro, disculpe. Ahora, uno de los problemas que tienen que tener ustedes es que no le van a decir contrato de consignación o a consignación. Nosotros ya utilizamos contrato estimatorio. En los tres contratos, si lo ponemos, ¿cuáles son las características comunes? Los tres son principales, los tres son bilaterales, los tres son onerosos, los tres son de tracto sucesivo, los tres podrían considerarse reales y de contrato atípico. ¿Cuál va a ser la variación? En el caso de la consignación, existe un plazo para su devolución. En el caso del depósito, podría establecerse un plazo o mientras lo paga. Si ustedes se recuerdan haber visto quién da más, ¿es un contrato de depósito o es un contrato de arrendamiento? ¿Y cuál es la diferencia? ¿Cómo aplica? Solo hay una pequeña cosa. Para iniciar y todo, para el chat, algunos tienen chat, otros no, pueden escribirlo. Bueno, debo de considerar que quedó claro entonces, que no hay ningún problema. El folleto que les di la semana pasada llega hasta aquí, con eso terminaríamos entonces esta clase, que va a ser de ese contrato. Ahora hablemos de algunos ejemplos, por ejemplo, si yo vengo
y voy a dejar dinero, pongámosle, voy a hacer mi depósito en mi cuenta cada cierto tiempo, se puede considerar ese como un contrato de depósito, el que yo vaya a dejar 20 quetzales ahora, unos 2,000 quetzales mañana. ¿Eso se podría decir que es un depósito o no? ¿O es una cuenta diferente en este caso? ¿O hasta cuándo se le podría considerar que es un contrato de depósito? Tomemos, por ejemplo, lo que dice el 715. El depósito de dinero transferirá al banco depositario, quien tendrá la obligación de restituirlo. Otra cosa, los que han visto quién da más. Es decir, vienen, tienen unas bodegas y van a subastar lo que está dentro. ¿Eso es un contrato de arrendamiento o es un contrato de depósito? Tomemos la primera situación. ¿Qué va a ser entonces un contrato de depósito? Por el contrato de depósito, dice el 1974 que sería más fácil, una persona recibe de otra una cosa para su guarda y conservación, con la obligación de devolverla cuando la pide el depositante o la persona cuyo favor se hizo cuando lo ordene el juez. Si vamos a la que di de mercantil, es el contrato que tiene por objeto la recepción de una cosa dentro del tráfico comercial o mercadería por un comerciante en su operación mercantil depositante mediante un pago con la obligación de devolverla cuando la pida el depositante. Entonces, ¿cuándo varía? Cuando es un arrendamiento y cuándo varía cuando es un depósito. Tomemos, por ejemplo, señor Bodeguitas, que cuando uno llega a la capital o a algunos departamentos, viene y aparece que hay, para ir a dejar cosas, dice, desde una cajilla hasta para dejar su comedor. Y eso que no les estoy haciendo propaganda. Entonces, ¿podría eso ser considerado como un depósito mercantil o como un arrendamiento de un espacio? Ojo, que puede hacer que eso les venga en su examen. Yo no hago el examen, pero no está de más que podría tenerse. Originalmente, estamos hablando que es un contrato de arrendamiento, donde se guarda un espacio. ¿Cuál va a ser la variación entre un contrato de arrendamiento y un contrato de depósito? En el contrato de arrendamiento se establece un espacio para que se pueda realizar una determinada cosa. Es decir, es un contrato mediante el cual una persona no entrega a otra, sino que mantiene en un espacio la utilización, o como dice el 1880, para más fácil. Es el contrato por el cual una de las partes se obliga a dar el uso o goce de una cosa por tiempo determinado, o por cierto tiempo, a otra que se obliga a pagar por ese uso o goce por un precio determinado. Todos los bienes no fungibles pueden ser objeto de este contrato, excepto aquellos que la ley prohíbe arrendar y de los derechos estrictamente personales. Existe arrendamiento civil y existe arrendamiento mercantil. Yo voy, pago a la persona y obtengo un espacio de 10 por 15 metros. Es un espacio grande. ¿Estoy arrendando o estoy solicitando en depósito? ¿Y cuál es la diferencia? Punto número 1. Si yo lo voy a ocupar, yo voy a llegar, yo voy a estar, lo voy a ocupar, salgo, ya sea que ponga mi oficina, ya sea que viva, ya sea que lo utilice para, hasta para meter animales y sacarlos, es un arrendamiento.
Si están dentro de los límites de una persona, por ejemplo, las famosas ofibodegas, ese es un arrendamiento. Pero si yo dejo las cosas y me voy, regreso como a los 2 meses, llego a ver, abro mi espacio, meto, saco cosas, ese es un depósito. Solo me piden documentación, nada más. Bueno, entonces, solo para terminar, cualquier cosa van a tener que leer la ley del depósito, está fácil, no tienen que comprarla, solamente bájela ante el INSESUM. En materias, eso es lo de depósitos generales. Siempre, por favor, tienen que tener a la mano el Código Civil y a la mano el Código de Comercio. ¿Por qué? Porque van a haber contratos donde no existe una explicación de qué es un depósito. Solamente van a describir qué se puede hacer. Por ejemplo, si tomamos el contrato de depósito del Código de Comercio, no lo vamos a encontrar. Solamente dice 714, depósito de cosas fungibles. ¿Ya se recordaron cuáles son las fungibles y cuáles son las no fungibles? En los depósitos de cosas fungibles se podrá convenir que el depositario disponga de la cosa depositada y restituya otro tanto de la misma especie y calidad. En este caso se aplicará en lo conducente a las reglas del mutuo. En cambio, el depósito bancario habla que el dinero se transferirá la propiedad al banco depositario, quien tendrá la obligación de restituirlo. Uno es fungible y el otro es no fungible. Creo que quedó claro, ya no hay ninguna preguntas, entonces tratemos de ver cuál es para la siguiente clase. Ustedes van a tener que estudiar otros contratos, algunos están, otros no están. La siguiente clase se va a tratar de otros, ahí sí que de otros contratos. Los otros contratos que vamos a ver para la siguiente semana van a ser el contrato de cuenta corriente y el contrato de reporte. Son contratos eminentemente mercantiles, eso sí, ahí sí podríamos obviar un poquito el Código de Comercio. Vamos a ver entonces, tanto los créditos y débitos que provienen de una cuenta corriente, vamos a mezclarlo un poquito de carácter más comercial, podría decirse, porque estamos hablando de los correntistas, tanto deudores como acreedores, quien da, quien regresa. Vamos a hablar también del contrato de reporto. Para esto vamos a decir que vamos a tener a la mano propiedad de títulos de crédito, porque de eso se trata el contrato de reporto, pero con una especificación nueva. Aquí vamos a encontrar tanto el reportador como el reportado y todavía tenemos un poquito. Vamos a encontrar las funciones tanto del reporto como la liquidación del reporto. Esto van a ser para la siguiente clase. De las preguntas que tendríamos que haber visto en esta sesión de estudios, me van a explicar qué es un contrato estimatorio que para su suerte sí aparece, cuál es el elemento personal del suministro, el contrato de suministro, qué es cuándo un contrato es aleatorio y no me lo van a colocar por suerte, tiene que tener su explicación, eso es para que ustedes hubiesen entendido. ¿Qué es un contrato de depósito mercantil y por qué el contrato de depósito es de tracto sucesivo? De todo eso se van a elegir algunas preguntas. Por favor, lo que yo les di como contenido
en el folleto es amplio y algunas cosas que están ahí no las vi en clase. ¿Por qué? Porque solo se me permite seguir con lo que aparece en el, se llama, en el programa. Y el programa es bastante parco sobre qué se necesita. De ahí que ustedes puedan ver que hay varios contratos y que posteriormente los vamos a ver. Que si estamos hablando de la mayoría de contratos, vamos a encontrar que la primera clasificación, porque pueden haber varios, es una clasificación de enajenación y custodia de cosas mercantiles. Por eso es que vimos 4 contratos. El contrato de compra-venta, porque es de enajenación, y los contratos que son realmente de custodia y que, bueno, si vemos así, de enajenación está el contrato de suministro, el estimatorio y la compraventa son contratos de enajenación. ¿Por qué? Si ustedes me van a entregar la resma de papel, ya esas resmas de papel son mías, entonces se enajena, es decir, pasa de una persona a otra. El contrato de suministro no es de custodia, pero el contrato estimatorio tiene enajenación porque el servicio que prestaron, ya sea en mi casa, lavando mi perro, perdón, ese era el suministro, el estimatorio, el de consignación, es decir, que yo viene, me entregan 5 cajillas de aguas, yo solo vendo una, yo soy responsable, yo tengo que cuidar las otras 4 cajillas para que se produzca. Custodia. Entonces, en el contrato estimatorio tenemos enajenación y tenemos custodia. En el contrato de suministro solo tenemos enajenación. Ojo, aún los servicios siguen siendo uno. ¿Por qué? Porque uno lo consume y al consumirlo se vuelve de uno. El contrato de compraventa completamente de enajenación. Ahora, el contrato de depósito mercantil como el estimatorio mezcla la custodia. Ahí no hay enajenación. Para que haya enajenación, tiene que haber una cláusula, recuérdense que estamos hablando de contrato mercantil, donde diga que si no paga, uno se puede quedar con él, cosa que no es conveniente, y la otra que puede darse una subasta para el pago del arrendamiento del servicio. Ahí el servicio del depósito mercantil, que si bien es cierto, el arrendamiento es de otra cosa, estamos diciendo que va a ocupar un espacio. Ese cuidado, esa custodia que se tiene, puede volverse de carácter por vencimiento, se tiene como, no va a perder el dinero. Por ejemplo, le dicen, yo quiero este depósito, mire, está ocupado, ya lleva 2 meses que no me paga. Y encima el cliente viene, el nuevo cliente, y le dice, mire, yo le doy el doble, quiero ese espacio. Y el otro no le ha pagado, por eso son las cláusulas donde dice de que tiene que desocupar y si no, como que fuera arrendamiento. Y si no, si no lo desocupa o no paga, será sacado. Las otros que vamos a ver, los otros contratos, para la otra semana estamos hablando que son contratos en relación a operaciones de créditos. Eso sí es absolutamente mercantil, tanto de apertura de cuenta, de descuento, de cuenta corriente, de contrato de reporte, de cartas de órdenes de crédito, de tarjeta de crédito, créditos documentarios, todos esos se consideran contratos específicamente de carácter de operaciones de créditos. ¿Por qué? Realmente necesita que se mueva el dinero. Un contrato civil se mantiene, como diría, en pausa, pero un contrato mercantil no. Es preferible para ellos que haya movimiento, aunque sea poco, que se esté en pausa. Bueno, dado que podría haber y ya no vamos a tener más, con eso llegamos entonces. Lo único que les voy a entregar a algunos de ustedes va a ser las diapositivas de hoy, porque el documento ya fue entregado. Entonces, siendo 31, y para que vayan a hacer otra cosa y no teniendo ya nada más que hacer,
entonces me despido. Ya sea que ustedes vayan a comer o vayan a hacer otra cosa, voy a dejar abierto el correo si ustedes quieren intercambiar alguna información, pero en sí la clase ya terminó. No porque no pueda hablar de otro montón de cosas, sino porque no quiero adelantar la siguiente clase y no sé qué es lo que ustedes entendieron, qué es lo que ustedes no entendieron, o si hay que repasar o no, porque lo que me han estado diciendo es que es muy repetitivo y estoy cayendo en ese patrón de volver a repetir que no nos funciona. Y ahí se recuerdan, para los que han estado conmigo en otra situación, cuáles son los bienes fungibles y cuáles son los bienes no fungibles. Si ahorita yo tuviera un autógrafo, por ejemplo, de Kobe Bryant, ¿qué sería? ¿Fungible o no fungible? Entonces, señores, que tengan muy buena tarde.